Buenos días a todos. Dios los bendiga. Otra vez, bienvenido a la Iglesia Bautista de Costa Verde. Estoy muy emocionado de compartirles la palabra de Dios hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque es la palabra de Dios, pero también porque vamos a enfocar más en el Evangelio. Si usted tiene su Biblia, abre la 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Pablo quiere que los corintios y nosotros también recordemos del Evangelio. Hasta este punto en la carta, él les ha escrito sobre muchos asuntos. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, divisiones en la iglesia, inmoralidad en la iglesia, tribunales civiles, el matrimonio, la libertad cristiana, la disciplina personal en nuestra vida, la cena del Señor, los dones espirituales, la importancia del amor, el orden en los cultos, entre otros asuntos. Y ahora, en capítulo 15, él está casi terminado de escribir esta carta. Y él nos recuerde del Evangelio. Voy a leer versículos 1 al 11 de capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Pablo empezó nuestro texto al escribir: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio. Y para mí es interesante pensar en el hecho de que las frases después de las palabras el Evangelio son una descripción sobre el Evangelio. Es como las frases funcionan como un adjetivo. Un ejemplo. Yo tengo una Biblia. Y yo puedo decir que yo tengo una Biblia, es negra, fue un regalo de mi esposa el año pasado, la leo cada día, es importante para mí en mi vida. Todo es la verdad y todo es una descripción sobre esta Biblia. Pero también es suficiente decir: yo tengo una Biblia. Bueno, en nuestro texto, Pablo hace lo mismo. Él dice: ahora les hago saber
hermanos, el Evangelio. Es suficiente. Él quiere recordarnos sobre el Evangelio. Pero también tenemos una descripción en versículos 1 y 2 sobre el Evangelio. El Evangelio es tan importante para nosotros. Y por tanto, hoy en día yo quiero examinar 3 verdades sobre el Evangelio. La primera verdad. El Evangelio es un mensaje que predicamos. En versículo 1, Pablo dijo que él predicaba el Evangelio. Y en versículo 2, Pablo dijo que él predicaba la palabra. Y creo que podemos aprender algo aquí. La palabra de Dios contiene el Evangelio y no es posible predicar el Evangelio sin la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia, la palabra de Dios. Y también yo uso la palabra predicar porque es la misma palabra que Pablo usó. Pero tengamos cuidado en este punto. A veces pensamos que la predicación del Evangelio es solamente la responsabilidad del pastor de la iglesia. Y bueno, el pastor debe predicar el Evangelio, pero también cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Entonces, quizás es bueno pensar en otras palabras también. El Evangelio es un mensaje que predicamos, pero también podemos decir que el Evangelio es un mensaje que comunicamos, que contamos, que decimos. Es un mensaje que proclamamos. La idea es que yo quiero que ustedes sepan y que yo sepa también que cada uno de nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio. También en nuestro texto aprendemos que por el hecho de que el Evangelio es un mensaje que debe ser recibido y que debe ser creído. En versículo 1, los corintios recibieron el Evangelio. Y en versículo 11, ellos creyeron el Evangelio. También es importante saber que el Evangelio puede ser rechazado. Al predicar el mensaje del Evangelio, algunos lo recibirán y creerán, y otros lo rechazarán. Un ejemplo. Si yo oyera, las autoridades dicen las iglesias pueden tener 2 cultos en septiembre. Yo puedo recibir la noticia o rechazarla. Pero la verdad es que mi respuesta no cambia la realidad. Si es la verdad o no, mi respuesta no cambia nada. Y en el Evangelio encontramos la verdad. Y si alguien lo recibe, perfecto. O si alguien lo rechaza, es triste, pero no cambia la verdad del Evangelio. Entonces, la primera verdad es que el Evangelio es un mensaje que predicamos. Bueno, la segunda verdad sobre el Evangelio. El Evangelio es una realidad que necesitamos. El Evangelio es un mensaje que predicamos, pero también es una realidad que necesitamos en nuestra vida. Otra vez, recibimos el Evangelio, según versículo 1.
En otras palabras, no es posible trabajar para tener el Evangelio. Ni siquiera lo merecemos. Es solamente algo recibido en nuestra vida. Entonces es como el Evangelio es un regalo en nuestra vida. Pero también, según versículo 1, estamos firmes en el Evangelio. Somos salvos por el Evangelio. El Evangelio es nuestra única esperanza que tenemos. Y no confiamos en nada más. Necesitamos el Evangelio. No tenemos otra esperanza. No ponemos nuestra fe en otra cosa, solamente en el Evangelio. Pero también, según versículo 2, ser salvo requiere retener el Evangelio. Él dice en versículo 2, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Bueno, creo que ahora es una buena oportunidad hablar sobre la fe y el Evangelio y la conexión entre los dos, la fe y el Evangelio. ¿Qué es fe? Fe es una creencia y un compromiso con algo. La fe cristiana es específicamente una plena confianza en Cristo y en su obra como base para nuestra relación con Dios. Fe es una creencia que lleva a un cambio en nuestra vida. Recuerde, el Evangelio es una realidad que necesitamos, que nos cambia. Por ejemplo, Santiago 2, versículos 17 a 20 dicen, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces, no somos salvos por nuestras obras, pero nuestra fe en el Evangelio nos cambia. El Evangelio nos cambia para que producimos obras en nuestra vida, para demostrar que somos salvos. Entonces, según versículo 2 de 1 de Corintios 15, es posible creer en vano. Es posible tener una fe que es vacía, que es superficial y no tiene propósito. En otras palabras, es como hay algo que es parecido a la fe que tenemos, pero no es una verdadera fe. Es como dinero falso. Parece como dinero real, pero no es dinero. Es algo falso, no es la verdad. Primero de Juan 2, 19 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas en las iglesias que dicen que son salvos, que piensan que son salvos, que dicen que tienen fe en Jesús, pero no es una verdadera fe. Solamente es una profesión. Solamente ellos no quieren ir al infierno, ellos quieren ir al cielo, pero ellos no quieren seguir a Cristo. Ellos no quieren ningún cambio en su vida para seguir a Cristo. Y la verdad, hermanos, y por favor, escúcheme bien,
El Evangelio nos cambia. Y si no hay ningún cambio, creo que necesitamos examinarnos para saber si somos salvos conforme a la Biblia. Hay una verdadera fe y hay otra cosa que es parecida a la fe, pero no es. Entonces necesitamos saber bien que estamos firmes en la fe, que recibimos el Evangelio y el mensaje del Evangelio y que necesitamos un cambio en nuestra vida. Bueno, hemos hablado sobre el Evangelio, pero todavía es importante contestar una pregunta. Si es la verdad que el Evangelio es un mensaje que predicamos y es la verdad que el Evangelio es una realidad que necesitamos, ¿qué es el Evangelio? Gracias a Dios y gracias a Pablo, Él nos explicó qué es el Evangelio en versículos 3 al 8. Voy a leerlos. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo dice en versículo 3 que el Evangelio es lo más importante. Y aquí es el mensaje del Evangelio. En versículo 3, 4, 5. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje sencillo, pero también profundo. Y yo tengo una pregunta en mi mente. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Bueno, aquí es la respuesta. Porque somos pecadores. Romanos 3, 9 y 10 y también versículo 23 dicen: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y versículo 23, por cuanto todos pecaren y no alcancen la gloria de Dios. Estamos bajo pecado. Todos de nosotros pecamos, somos pecadores. Y la verdad es que Dios en su justicia tiene que castigar nuestros pecados, porque Él es santo, justo. Él tiene que castigar nuestros pecados. Y también, según la Biblia, sin un sacrificio no hay perdón. Hebreos 10, versículos 12 al 14 dicen: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son
santificados. Entonces, Cristo es nuestro sacrificio. Él pagó por nuestros pecados. Él murió como el sacrificio por nuestros pecados. Y por eso, y esta verdad es increíble, hermanos, somos justificados por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo. Somos justificados, aunque somos pecadores, por la obra de Jesús en la cruz, somos justificados. Tenemos una buena relación con Dios. Romanos 3, versículos 24 y 25 dicen: todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En Cristo somos justificados. Pero también porque somos justificados, somos dados la justicia de Cristo. Según 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, hablando sobre Jesús, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Es como Cristo es nuestro sustituto. Y también, y esto es muy bueno, hermanos, Jesús obtuvo nuestra redención eterna. Jesús obtuvo nuestra redención eterna. En Hebreos 9, versículo 12, Cristo entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna en Cristo y por su sacrificio, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Tenemos una redención eterna. Tenemos una buena relación con Dios el Padre por la obra de Dios el Hijo. Bueno, necesitamos el Evangelio. Y gracias a Dios, por la gracia de Dios, el mensaje es una realidad que nos cambia. También sabemos que es una realidad que es la verdad. El mensaje y la realidad del Evangelio son verdad. Bueno, en nuestro texto tenemos el testimonio de la Biblia, según versículos 3 y 4. Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero también tenemos el testimonio de muchas personas. Bueno, el testimonio de la Biblia es suficiente, pero también tenemos el testimonio de muchas personas. Cefas, los 12, más de 500 hermanos a la vez. Después, Jacobo y también Pablo. Hermanos, con confianza podemos creer el mensaje y la realidad del Evangelio. Tenemos confianza en la obra de Jesús para nosotros. Bueno, entonces, la primera verdad es que el Evangelio es un mensaje que predicamos. La segunda verdad es que el Evangelio es una realidad que necesitamos. Y la tercera verdad,
El Evangelio es la mayor demostración de la gracia de Dios. Voy a leer versículos 9 al 11 otra vez. Pablo escribió: Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. En estos versículos tenemos el testimonio personal de Pablo. Él dice que él persiguió a la iglesia de Dios. Y aunque él hizo algo tan horrible, él era salvo por la gracia de Dios. Nada más. Él no ganó la salvación, él no era digno de la salvación, solamente él era salvo por la gracia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es la gracia de Dios y también porque la gracia de Dios nunca resulta vana. Para nosotros, como humanos, es posible que nosotros creamos en vano, pero nunca es posible que la gracia de Dios sea vana. Y podemos ver en el ejemplo de Pablo, bueno, al ver a nuestra vida también, creo que sabemos que nadie merece o es digno recibir el Evangelio. Nadie es digno de recibir la gracia de Dios. Pero, yo digo pero, nadie es descalificado de recibir el Evangelio. Eso es exactamente porque es el Evangelio. Es las buenas nuevas. Porque somos salvos por la gracia de Dios y nada más. No podemos trabajar para tener el Evangelio, para ganar el favor de Dios. Solamente somos salvos por la gracia de Dios, hermanos. Ok. ¿Qué es la gracia? Gracias los tratos de Dios con humanos de maneras buenas que no son merecidas, o es el exceso de su bondad y generosidad. En otras palabras, gracia es Dios trabajando para nuestro bienestar. Y es una obra, una acción en nuestra vida. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios. Pero también por la gracia de Dios trabajamos mucho para compartir, para predicar el mensaje y la realidad del Evangelio. Pablo dijo que él había trabajado mucho más que todos de ellos. Pero también Pablo reconoció que era la gracia de Dios en su vida. Otra vez él dijo que él había trabajado mucho más que ellos. ¿En qué trabajaba mucho Pablo? Creo que la respuesta es predicar el Evangelio. Donde quiera que iba, Pablo predicaba el Evangelio, plantaba iglesias nuevas y les daba fuerzas a las iglesias establecidas. Pero siempre Pablo predicaba el Evangelio. Y otra vez, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar mucho para predicar el Evangelio. Y otra cosa, hermanos, creo que también podemos decir que él trabajaba para glorificar a Dios, para buscar el bien de sus hermanos en Cristo, pero también para buscar el bien de los demás, como hemos aprendido en la carta de 1 de Corintios. Trabajamos duro, pero sabemos que trabajamos por la gracia de Dios. Somos
salvos por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios sigue trabajando en nuestra vida para cambiarnos, para ayudarnos, para darnos fuerzas, para hacer las obras de Cristo en nuestra vida. Entonces, las tres verdades sobre el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que predicamos. El Evangelio es una realidad que necesitamos. Y tercera, el Evangelio es la mayor demostración de la gracia de Dios. Somos quienes somos solamente por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, con todo de eso, ¿cuáles algunas aplicaciones que podemos sacar de este texto? Yo quiero compartirles 3 aplicaciones hoy en día. La primera aplicación. Tenemos que recordarnos del Evangelio todo el tiempo. Estamos firmes en el Evangelio. No somos salvos por nuestras obras ni porque merecemos la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Es la obra de Jesucristo en nuestra vida. No podemos ganar nuestra salvación. No podemos ganar el favor de Dios. Y esta es una buena noticia para nosotros. El Evangelio es como una manera de tener seguridad, paz y gozo en nuestra vida. A mí me encanta muy bien la carta de Colosenses y en capítulo 2 Pablo dice muchas veces estamos en Cristo y con Cristo. Y en capítulo 3, versículo 3, él escribió, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, si somos salvos, estamos muy seguros en nuestra fe, en el Evangelio, en la gracia de Dios. Y por eso es tan importante que recordemos el Evangelio todo el tiempo, porque cambia nuestra vida en una manera increíble. Y yo necesito recordarme del Evangelio cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Siempre yo quiero pensar en el Evangelio y en el poder del Evangelio y en la gracia de Dios. Bueno, la segunda aplicación. Confiamos que Dios, por su gracia, puede salvar a cualquiera en cualquier momento. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos a alguien en nuestra vida que no es cristiano, que no es salvo. Quizás un padre, quizás un hermano, una hermana, hijos, un vecino, compañeros en nuestro trabajo. Pero tenemos a personas en nuestras vidas que no son salvos. Pero confiamos en la gracia de Dios. Confiamos en el poder del Evangelio. Y seguimos orando, seguimos compartiéndoles el Evangelio. Porque Dios puede salvar a cualquiera en cualquier momento. Y tenemos esta confianza en la gracia de Dios y en el poder del Evangelio. Y seguimos trabajando. Y por eso tenemos la tercera aplicación. Trabajamos mucho con toda nuestra fuerza para compartir el mensaje y la realidad del Evangelio. Como Pablo trabajaba mucho en el Evangelio, también trabajamos mucho. Pero siempre sabiendo que todo es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es como el acceder decisivo en nuestra obra. Pablo escribió en Colosenses 1:29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, el poder de Dios, que obra poderosamente en mí. Hermanos, trabajamos mucho para compartir el Evangelio.
pero siempre trabajamos mucho por la gracia de Dios en nosotros, por el poder de la gracia de Dios en nosotros. También he pensado en una cuarta aplicación. El Evangelio nos da gozo. Piensa un momento, por favor. Cuando estamos enfocados en el Evangelio, glorificamos a Dios porque dependemos de la gracia de Dios. Y cuando glorificamos a Dios, cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Ok, y también cuando cumplimos el propósito de nuestra vida, tenemos gozo. Y por tanto, al conectar todo eso, el Evangelio es una gran fuente de gozo para nosotros. Y por eso queremos meditar en el Evangelio cada momento. Tenemos que aceptar y vivir en la gracia de Dios cada momento, porque es una buena noticia para nosotros. Nos da gozo, nos da paz, nos da esperanza. El Evangelio es increíble. Bueno, déjenme decirles a ustedes que no son salvos, que no son cristianos. Escúcheme bien, por favor. Yo no merezco la salvación. Yo no merezco el Evangelio de la gracia de Dios. Y usted tampoco. La verdad es que nadie merece la salvación de Dios, la gracia de Dios, el Evangelio. Y por eso, el Evangelio es las buenas nuevas, porque no podemos ganar ni trabajar para tener la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Y les ruego, reciben y creen en el mensaje y en la realidad del Evangelio. Creen que Jesús murió por sus pecados. Y por favor, ponga su fe en Cristo como su Salvador y su Señor. Y el Evangelio le dará paz, esperanza, gozo en su vida. Por favor, solamente hay que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús. El Evangelio es las buenas nuevas que necesitamos. Oremos. Dios, estamos muy agradecidos por tu gracia. Estamos muy agradecidos por el Evangelio. Ayúdanos a predicar, compartir el Evangelio. Ayúdanos a recordar el Evangelio y que necesitamos el Evangelio cada momento de nuestra vida. Y que hagamos todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.